La Fiscalía General de la Nación, en los estudios y los análisis que ha venido realizando para poner en marcha la nueva autorización, puede detectar que el 80% de los delitos se producen a través de organizaciones criminales. Estos temas han influenciado desde nosotros tres en dos ámbitos. Uno en el ámbito sustantivo, en el ámbito dogmático del derecho penal, y otro en el ámbito procesal. Nosotros nos damos cuenta que las tradicionales fórmulas de imputación y las estructuras de imputación que se utilizan ordinariamente dentro del Código Penal han tenido que ser nuevamente replanteadas para poder hacer un verdadero ejercicio de la acción penal. Estructuras de imputación del derecho penal internacional están siendo aterrizadas en este momento dentro del escenario judicial colombiano. Y en el plano procesal penal también nos vemos en este momento influenciados por los ámbitos de la justicia transicional. Hoy en día la judicialización de hechos aislados y conexos ha sido llamada en parte a recoger para tener que hacer imputaciones en el plano de la macrocriminalidad o en el plano de organizaciones criminales. Hoy el trabajo del fiscal no es con su investigador, sino que tiene que tener un trabajo de la macrocriminalista. Hoy en día estamos en presencia de un diálogo permanente entre el derecho penal y las ciencias sociales para el análisis criminal. Y todo tiene todo efectivamente a todas estas experiencias que hemos tenido en los ámbitos internacionales. La Fiscalía, en el plano de, por ejemplo, de la justicia, estos modelos de priorización se han utilizado en el plano de juzgamiento de la ley de justicia y paz. Dicen cuenta ustedes que el año pasado, en noviembre, se ha presentado una de las sentencias penales más importantes para la justicia colombiana y fue la sentencia de Salvatore Mancuso. Es la primera vez que nosotros nos encontramos ante una condena, ya no de esos masivos hechos aislados, sino que tenemos una condena donde se han recogido partidos de la criminalidad y nos damos cuenta que estas personas, líderes de las autodefensas de bloques del norte del país, fueron condenados por patrones de macrocriminalidad. 5 patrones de macrocriminalidad se imputaron en 16 imputaciones que realizó la Fiscalía a 16 máximos responsables, y estas personas, en la primera sentencia nacional de Bogotá, por otras sentencias están siendo discutidas en la sala penal de la Corte, permitió que el bloque Córdoba, el bloque Norte, el bloque Catatumbo, estos bloques que eran de todo el norte del país, todos estos máximos responsables hayan sido sentenciados y se le haya definido efectivamente la situación jurídica, tanto a postulado y también se haya resuelto temas objetivos esenciales en materia de justicia transicional, como temas de verdad y justicia para las víctimas. Entonces estamos ya ante un modelo que ha sido probado, un modelo que ha sido trazado y discutido ante los tribunales y que ha permitido efectivamente ya no seguir juzgando de manera aislada. Entonces, ustedes que la gran crisis de la ley de justicia y paz fue precisamente abordar un proceso transicional con las reglas de la justicia penal. O sea, una penalización del proceso transicional que permitió después de 8 años no tener sentencias contra máximo responsable. No teníamos una sola sentencia contra ningún máximo responsable y peor aún, ya se estaban presentando las peticiones de libertad de máximo responsables penales. Pero a partir de ese modelo de autorización que se realizó, a partir de esas 16 macroimputaciones, ya estamos procesando efectivamente que han sido condenados máximos responsables por patrones de macrocriminalidad. Patrones de macrocriminalidad que en el ámbito internacional son los más complicados de investigar. O sea, no han sido condenados únicamente por temas de homicidio, son condenados por temas como patrones de violencia de género, que requieren un modelo de investigación mucho más riguroso, temas de desplazamiento forzado, temas de reclutamiento ilícito, hechos conmutados. Entonces, este modelo de justicia transicional, pues con la reforma y con ese modelo de investigación ha permitido dar resultados en ese ámbito. En el otro ámbito, que es el de la justicia permanente, nos enfrentamos efectivamente a estas otras facetas del proyecto, por ejemplo, pensando nuevamente en
en la judicialización de todos los hechos realizados por las autoridades de Colombia. Y en esas facetas donde analistas y expertos han tenido que concluir que para que el proyecto paramilitar hubiera podido realizarse, pues fue necesario, se ha hecho necesario tener en cuenta también dimensiones en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito desafortunado de apoyo de servidores públicos dentro de ese proyecto paramilitar. Entonces, dicen con ustedes que lo que ocurrió en Justicia y Paz a ser judicializado por la estructura armada de estas autodefensas no ingresaron al ámbito de la justicia transicional estas otras dimensiones que permitieron la consolidación del proyecto paramilitar. Y efectivamente, con las amplias discusiones que se han realizado en estos momentos en Colombia, pues es necesario y muy seguramente van a tener que ingresar estas otras dimensiones dentro del ámbito de la justicia transicional. Pero piensen un poco también cómo se ha podido judicializar esas otras dimensiones del paramilitarismo y no se ha hecho de manera aislada. Hoy estamos teniendo en cuenta importantes sentencias, inclusive sentencias en Medellín, hace poco salió una sentencia donde ya se han acogido máximos responsables que han sido, ustedes saben, dentro del ámbito internacional, no solo máximos responsables jefes paramilitares, sino lo que se conoce en el ámbito internacional como los usufructuarios del conflicto armado. Cómo se han judicializado todas estas personas en las apropiaciones de tierra. Y cómo efectivamente, a partir de la contextualización de esas situaciones, a partir de la revelación de modo de operar, de revelación de prácticas criminales y de patrones de macrocriminalidad, se ha podido construir otro tipo de patrones. Hoy en día en materia penal no estamos en presencia simplemente de patrones de macrocriminalidad que se adecúen directamente con el tipo penal. Hoy tenemos categorías, construcciones de patrones de macrocriminalidad, como el patrón de despojo. Un patrón de despojo que es una categoría que encontramos en la ley de víctimas, pero que no se encuentra en el Código Penal. Pero en la construcción de ese patrón de despojo, nosotros podemos encontrar efectivamente que como consecuencia de eso se pueden hacer ejercicios de imputación como el concierto para delinquir, crímenes del sistema, como la apropiación de bienes protegidos, como el desplazamiento en persona protegida, y hemos podido efectivamente llevar a cabo toda la judicialización de estos que han sido los usufructuarios del conflicto armado, que finalmente son los que se han quedado con todos esos sueldos. Y ya hay sentencias en la justicia. Ya tenemos sentencias, porque podríamos decir que una cosa es el tema de la justicia transicional, donde existe una flexibilización en materia probatoria, y otra efectivamente en los ámbitos de la justicia penal. Entonces, toda esta experiencia que se ha realizado en este tiempo, durante este importante periodo, pues ha permitido que esta experiencia vaya a funcionar, vaya a servir para ser utilizada efectivamente en el marco de lo que viene con estos nuevos modelos de justicia transicional. Ahora, en el ámbito de la justicia ordinaria, ustedes se dan cuenta que ya las tradicionales unidades de la Fiscalía ya no se encuentran dirigidas en torno a estar adecuadas también con el tipo penal. Hoy nosotros encontramos unidades tradicionales que están siendo diseñadas en torno a fenómenos criminales. Unidades tradicionales en temas de fraude procesal, en temas de falsedad, ya están dedicadas a temas como el fenómeno criminal que hay acá en Bogotá, que es Pierreros, o el fenómeno criminal de organizaciones que se dedican a defraudar bienes inmuebles, o temas tan delicados como las defraudaciones financieras. Entonces ya todas las personas, tanto Fiscalía y cuando se reúnen con otras instituciones, están concentradas efectivamente no a la masividad de procesos penales, sino a la priorización. Y la priorización tiene efectos en materia de respuesta a la seguridad ciudadana, en materia de respuesta del proceso penal, pero también en materia de gestión judicial, en materia de poder efectivamente gestionar un despacho judicial a partir de modelos de priorización. Y es en cuanto a ustedes que ahí encontramos nosotros, cómo actualmente, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación se ha desarticulado en todo el país más de 1000 organizaciones criminales, y cómo ya los ejercicios de imputación en estas organizaciones criminales no son por el planificados, sino que efectivamente ya son investigaciones inteligentes, investigaciones
ejercicio privada, donde ya se puede imputar, por cierto, para delinquir, donde ya se pueden imputar los otros delitos y donde efectivamente se puede descifrar cuál es el rol de cada una de las personas. Y hemos encontrado, por ejemplo, que cuando se hacen este tipo de imputaciones de organizaciones criminales ante lo estructurado de la investigación, estas personas se acogen y aceptan cargos, que no me lo que nosotros vamos anteriormente. O sea, estas personas ya deciden acogerse a mecanismos anticipados de terminación del proceso. Pero son dos modelos importantes del modelo de realización que ustedes ya lo han escuchado acá en este mismo escenario. Son dos microcontextos en los cuales gira la investigación penal en contextos y que nos sirve tanto para la justicia transpenal como para la justicia permanente. Y uno es tratar de construir microcontextos en torno a la caracterización de la organización criminal. La organización criminal del analista, como decía, nos ayuda a nosotros a establecer cuál es el rol y cuál es la función de cada uno de los miembros de la organización. Y eso es lo que permite también ustedes a nivel de imputación. Pueden pensar que la Fiscalía ya está planteando modelos de doble imputación. Modelos de doble imputación donde nos permitimos pensar en la imputación en una primera fase de la organización criminal, no pensar tanto en el tema de la responsabilidad de la persona jurídica, pues no está pensando en eso, sino de cómo se puede describir, cómo se puede, como dicen estos expertos, cómo se puede descifrar, cómo se puede entender cómo funciona esa maquinaria, esa ingeniería. Pero es en cuanto a ustedes que nosotros pensamos en un modelo de imputación, donde tratamos de ver qué es lo que hace la persona con el aparato organizado de poder, sino que tenemos que ver cuál es la función de esa persona dentro del hecho funcional. Y cuando nosotros pensamos ya en hecho funcional, ya estamos tratando de abandonar nuestras clásicas y tradicionales teorías en materia de autonomía y participación. Ya tenemos que pensar en el derecho penal normativista, ya tenemos que pensar en que el hecho funcional, ya no podemos pensar en que las teorías de organización solo pueden juzgarse y analizarse desde el punto de vista horizontal, sino que cada uno de estos intervinientes, aún sin conocerse, podemos efectivamente poderles hacer imputación precisamente dentro de ese acuerdo porque son propietarios de ese hecho funcional. Hoy en día se ha planteado inclusive, y lo hemos discutido acá en la especialización como maestría, que ya no podemos tan solo pensar en imputaciones y en modelos de imputación de estructuras como la autoridad delegada a través de aparatos organizados de poder. Hoy, sin lugar a dudas, se puede pensar en que un máximo responsable puede tener una posición de garante. Una posición de garante que no tiene que emanar de la Constitución y la ley en ámbitos de competencia institucional, como ustedes ya lo conocen en las sentencias, tanto de la Corte Constitucional como de la Sala Penal de la Corte, de la sentencia de general fiscal, donde se define una posición de garante por ámbito de competencia institucional, sino que ya podemos pensar en una posición de garante y algún máximo responsable de una organización criminal. Ya tenemos que abandonar esos conceptos de que el deber nace efectivamente de la vinculación a la Constitución y la ley, sino que estas personas máximas responsables, al crear una organización armada, tienen una posición de garante y están creando efectivamente toda una serie de riesgos jurídicamente desaprobados por los cuales tienen unos deberes para precisamente esa creación de riesgos. ¿Cómo nos damos cuenta que ya podemos predicar posiciones de garante por ámbitos de competencia con organizaciones? Y eso efectivamente nos damos porque estamos discutiendo actualmente cuáles son las estructuras de imputación del derecho penal internacional que pueden darse dentro del derecho penal colombiano. Ustedes saben que el Estatuto de Roma tiene algunas estructuras de imputación que no se permiten aplicar por la sentencia de la Corte Constitucional, donde no existe de manera automática un aterrizaje de todo el Estatuto de Roma de su ordenamiento jurídico, porque existen efectivamente instituciones que no tienen reflejo ni compatibilidad, que es una discusión también que se está dando actualmente sobre el trasplante de instituciones del derecho penal internacional al derecho colombiano. Y cómo efectivamente no podemos utilizar aquella estructura de imputación de la responsabilidad superior y podemos acudir a la posición de garante por ámbitos de competencia colombiana.
Entonces estamos en un abanico bastante amplio en el que estamos ahora. Estamos en discusiones dogmáticas arduas precisamente por la influencia de la postura transicional en todo el derecho penal. Y esa es una de las. Ya estamos hablando de implicación de máximo responsable no solo por la tradicional teoría de reducir aparato ganado de poder, sino por una serie de ejercicios de implicación efectivamente por los de ganancia. Para máximos responsables que han creado organizaciones criminales, que mientras que siguen siendo los jefes de la organización criminal, siguen efectivamente supliendo y compensando aquellos elementos tradicionales que nosotros tenemos dentro del Código Penal, dentro de la autoría, como es el tema de la actualización de la Corte en la fase de cumplimiento de la legislación. Entonces, me cuentan ustedes cómo estos modelos de priorización han traído efectivamente un replanteamiento de aquellas fórmulas jurídicas tradicionales que utilizábamos nosotros en nuestro derecho penal ordinario. Y en el ámbito procesal, pues, sin lugar a dudas, el modelo de priorización nos ha significado efectivamente un replanteamiento de la manera de investigar en materia penal. El segundo microcontexto del cual nosotros nos podemos efectivamente alimentar en el análisis criminal es el modelo de la construcción de la develación de modos operandi de prácticas criminales y patrones de narcocriminalidad. Ha habido una discusión fuerte y en eso es lo que quisiéramos discutir aquí en esta conferencia. Es cuáles han sido las principales críticas al modelo de priorización. Hace poco existe un texto donde algunos expertos académicos hicieron un esfuerzo grande por discutir en torno a cuáles serían efectivamente esas críticas al modelo de priorización. En resumidas cuentas, ellos plantean que existe un problema conceptual en razón de las diferentes definiciones que existen a la definición de los contextos. El segundo, un problema funcional, a cuál es el papel que juega probatoriamente los contextos dentro del proceso penal. Y el tercero es un tema efectivamente de trasplante para del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho penal internacional al derecho ordinario. Ahí es donde nosotros contamos en este contexto. Efectivamente existen diferentes modelos de revelación de modos operandi y prácticas criminales y patrones de narcocriminalidad. Y efectivamente el sistema interamericano, creo que eso ha sido motivo también de discusión de estos días, pues ha planteado diferentes maneras de revelar esas prácticas, esos modelos dentro de un sistema. Y efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que la manera como se revela eso permite la flexibilización y la implicación en la responsabilidad de los estados dentro del sistema interamericano. Sin lugar a dudas. Y esa es una de las críticas que se ha realizado efectivamente al modelo de priorización. De cómo hacer un trasplante del sistema interamericano en la revelación de modos operantes, prácticas y patrones criminales. Estamos utilizándolo para el juzgamiento de personas y de individuos, cuando se utiliza realmente es para el juzgamiento de los estados, por lo que ustedes conocen como el hecho ilícito internacional. Pero eso hace parte también de una claridad importante, y es que efectivamente el contexto no es sustitutivo de la prueba. Y esa tensión que existe en el ámbito de la justicia transicional entre el garantismo y lo transicional, pues se supera efectivamente la justicia transicional. Esa tensión se supera efectivamente porque estamos en modelos de justicia transicional, donde prevalecen otros objetivos. Pero en la justicia permanente, pues claro que continúan las garantías. Continúa toda esa tradición del garantismo al que pertenecemos nosotros del derecho penal liberal después de la Ilustración. Pero esa crítica que se realiza a la construcción del contexto partiría de una concepción donde nosotros pensaríamos que el contexto es sucedáneo de la prueba, sustitutivo de la prueba. Y se nos vienen todas las discusiones de los grandes procesalistas, de los grandes expertos en derecho probatorio que dirán que eso es prueba de referencia, que será periodista, todos ustedes discuten en las clases tradicionales de derecho procesal penal.
Pero el contexto no es sucedáneo de la prueba, ni el contexto tampoco es sustitutivo. Indudablemente que para imputar la responsabilidad de una persona, pues tenemos que tener el respeto de todos los principios probatorios de la prueba y de la estructura probatoria que tenemos nosotros en la Constitución. El contexto es heurístico, el contexto nos ayuda a descubrir, nos ayuda efectivamente a entender el fenómeno criminal. Es la herramienta para la construcción de situaciones, es la herramienta para la derivación de las estructuras, es la herramienta para que exista ese diálogo entre el derecho penal y las ciencias sociales, y efectivamente que tenemos que hacer ejercicios de imputación. Cuando nosotros tenemos un contexto, pues tenemos que tener efectivamente la prueba para cada uno de los miembros de la organización. Entonces, todas estas críticas que se dieron hace 2 o 3 años y que están siendo publicadas y que se discute arduamente en otras universidades, sobre todo extranjeras, pues efectivamente tienen que ser matizadas, tienen que ser entendidas en la función que tiene efectivamente el contexto como holístico de la prueba. Y cómo nosotros podemos entender que no se hace en ejercicio de imputación y que se hace montar la responsabilidad a una persona a partir de la prueba contextual. Y como no existe un medio de conocimiento que se vaya a llamar contexto y que vaya a ser un conocimiento, pero no significa que el analista dentro del proceso penal pueda también acudir al juicio. Y el analista también podrá acudir al juicio y también podrá hacer prueba pericial y también podrá ser citado por haber mentido. Efectivamente, en razón a lo que sea la teoría del caso, sea la necesidad de probar fiscal en su caso y también la construcción de contexto por parte de la defensa, como efectivamente está ocurriendo. Entonces, en cuenta que entender el contexto desde esa dimensión, entenderlo efectivamente desde esa perspectiva, pues nos permite entenderlo más como una herramienta, como lo explican algunos autores, como una lingüística, como un descubrimiento al que nos lleva y nos permite efectivamente tratar de cifrar y determinar eso. Entonces, también podemos también evidenciar que ya el ejercicio de la acción penal en Colombia, tanto en materia de matemática como en materia. Como inclusive los índices de medición de la fiscalía ya no es por número de imputaciones, por número de capturas, por número de medios de juzgamiento, sino que las mediciones giran en torno a la desarticulación de organizaciones criminales, en la priorización, en donde efectivamente se tiene que impactar dependiendo del ámbito y de la estructura o de la organización de la fiscalía, que se les impacte en la seguridad ciudadana, efectivamente en la judicialización y investigación de esas masivas violaciones a los derechos fundamentales, y es el que nos permitirá a nosotros hacer el juzgamiento de todos estos crímenes de sistema, de todos estos crímenes internacionales, y así se hace necesario. Hoy en día en todas las universidades, en todas las facultades de derecho se está replanteando la manera de enseñar el procesal penal y el penal general. No tanto con las salas de audiencia en cada facultad, sino efectivamente cómo ya estamos imputando de manera distinta. No podemos seguir pensando en las implicaciones individuales y con hechos extraordinarios, sino que tenemos retos de este tipo de imputaciones de organizaciones criminales, tenemos retos en materia dogmática. Ahora más que nunca existe un proceso efectivamente de flexibilización tanto de la dogmática como del derecho procesal. Queridos profesores de derecho probatorio piensan mucho en todos estos temas y todas esas reglas precisamente por eso. Entonces, queremos discutir esos temas con ustedes, presentarles cuál ha sido ese modelo. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera hacer algún aporte sobre el tema.